soy Gaby Goldman, músico. Actualmente estoy dirigiendo el musical Matilda, entre otras cosas, y dedicándome a la composición y a la orquestación para teatro, para cine y para audiovisual. Acabo de estrenar una serie para Disney, que es Viaje al Centro de la Tierra. Y bueno, y tratando de abrir puertas y ver cómo es esto de estar viviendo un tiempo, no sé hasta cuándo, aquí en España. Yo tuve unos padres que apoyaron y que se dieron cuenta desde muy pequeño de que tengo condiciones para la música, ¿no es cierto? Para el arte en general. Entonces, obviamente que imagínate que yo no tengo ningún tipo de decisión a los 2 meses de edad, ¿no es cierto? Que es cuando fuimos a vivir a... Primero vivimos en una zona que se llama Kiryat Gat, que queda cerca de Ashkelon, y después vivimos todo el resto desde los años en Bat Yam, que es una ciudad preciosa, muy pegada a Jolón y a Tel Aviv. Siempre en el marco de una ciudad, no un moshav, ni un kibutz, ni nada de eso. Pero lo que te puedo decir es que mi infancia fue preciosa. Yo tuve una infancia muy feliz con mis hermanos, con el entorno, con la familia, y a partir de los 3 años, un día, mis padres se dieron cuenta que yo tenía condiciones con la música, porque había un piano de juguete en la casa de unos amigos, y ellos me decían pa pa pam, y yo pam pam pam. Entonces empecé, no es ninguna genialidad ni nada de eso, simplemente que tenía condiciones para hacer música. Entonces a partir de ahí empezaron como a desarrollar un poquito, o a intentar que yo desarrolle mis cualidades artísticas en Israel. Mira, la realidad es que parte del show business, donde de alguna manera nació el mundo del teatro musical, estaba subvencionado, bancado, sponsoreado, compuesto, escrito por gente de la colectividad judía. Hablando de Broadway, de New York, ¿no es cierto? Que el judaísmo es parte ya de la cultura, ¿no es cierto?, cotidiana. Es decir, hoy en día ves series por televisión y hasta me atrevo a decirte que parte de los chistes ya haya algo de la cultura judía que está impregnada en ese humor. Lo mismo con la música. Pero, por supuesto que estaba Gershwin, estaba Leonard Bernstein, que es un antes y un después, puntualmente con Bernstein, en lo que es la música para teatro, con West Side Story, que en la parte de Latinoamérica y en Argentina se llama Amor sin barreras. Ni que hablar, por supuesto, de los compositores clásicos como Mendelssohn. Es decir, pero hablemos más de esta época, que tengo por donde un poco más de información para poder contar. Mira, por un lado tengo la ventaja, en un aspecto, que los espectáculos que me toca dirigir musicalmente ya están consagrados, por lo tanto ya funcionan, y está probado que funcionan. Entonces yo no tengo la responsabilidad autoral de que un espectáculo funcione. Después tendrá la buena suerte o la mala suerte un productor aquí con el hecho de que la gente vaya o no vaya al teatro, que interese o que no interese la obra. Eso por un lado. Pero lo que me pasa a mí puntualmente es que a mí cada trabajo que me toca dirigir necesito que sea un desafío. Prefiero no tener desafíos a los 80 años. Bueno, no, pero mientras tanto, es decir, me considero joven todavía y con muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo. Y si bien hice espectáculos que musicalmente eran un poco más complejos que, por ejemplo, Billy Elliot, que la partitura es preciosa, preciosa, el desafío fue llegar de un continente a otro continente, sin que nadie te conozca, trabajar con armar una orquesta de músicos, porque cuando yo trabajo en Buenos Aires, tengo tantos músicos de confianza que hago así y ya me entendieron.
Entonces el hecho de trabajar con un equipo de gente nueva también es un desafío. Y después lo que es trabajar con los niños, ¿sí? Que es una formación de muchísimos meses, que yo no me encargué de la formación, sino que me encargué de la enseñanza de la música. Pero niños que son completamente, no sé si la palabra es ingenuos, pero son inocentes de información, es decir, es un papel en blanco. Cada uno de los niños a los 8 años, a los 9 años, para aprender lo que tiene que aprender para decir en Billy Elliot, para cantar en Billy Elliot y para bailar en Billy Elliot. Y las niñas también. Entonces fue un desafío muy, muy, muy emocionante. Porque además te das cuenta que hay talento aquí en España, que hay talento en Madrid y aprendes de qué manera un niño coge la información para poder después estar en un escenario y no temblar. Sí, de Billy Elliot se hicieron más de 1200 funciones. A mí me tocó hacer básicamente la primera parte, que es el armado del espectáculo, y después me fui a hacer West Side Story, y después volví a hacer, después de la pandemia, Billy Elliot en Barcelona. El otro día, yo siempre cuento una anécdota de Al Pacino, que él cuenta, y viste que con el tiempo uno siempre cuenta una anécdota y dice, no sé si existió o no existió esa anécdota, pero que es linda contarla. Y el otro día confirmé que existe esa anécdota, y que él dice que cuando le tocaba hacer Ricardo III en Broadway, él empezó a entender su personaje en la función 80. El arte de la repetición es muy interesante. Es decir, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad de amasar la información y de tratar de sacarle el mayor provecho posible. Es decir, no es simplemente tocar las mismas notas. Y yo creo que el desafío del artista que le toca hacer la repetición es tratar de tocar, de dirigir, de cantar, de decir todos los días lo mismo de una manera distinta. Ahí me parece que eso es interesante. Es quizás más filosófico, ¿no es cierto? Pero a mí me pasó como director que yo no soy el mismo Gaby en la función número 1 que bajo la batuta y que toco Bernstein que en la función 88. Uno crece, uno madura, uno sabe de qué manera respira la gente, de qué manera en este tema. Es muy interesante. Me parece que creo que es una moda, creo que es una moda que va a pasar. Creo que el español le gusta el teatro musical. Creo que hay mucha producción en este momento. Y está bien que sea, que sea así, lo celebro porque hay trabajo para muchísima gente. Pero también pienso que en este momento lo que consume el que va a comprar una entrada para ver un espectáculo es una marca. Consume la marca El Rey León, consume la marca Billy Elliot, consume la marca, y para que este país y esta ciudad se consoliden como una meca del teatro musical, también tiene que haber mucho espacio para investigación y mucho espacio para subvención para que haya creaciones propias, que es lo que pasa en Broadway y lo que pasa en West End. Entonces ahí se equilibra, ahí se genera un semillero de artistas, y eso falta. Yo creo que quizás es el próximo paso aquí en Madrid. Pero lo que está pasando es que está funcionando. La gente compra entradas masivamente y va a ver teatro musical. Mira, la inspiración no creo que sea una cuestión esotérica. Me parece que es una cuestión de trabajo. Yo elegí dedicarme a la música y dedicarme a la creación y a la composición. Y eso requiere una responsabilidad, que es sentarse y componer, y equivocarse, y hacer las cosas bien y equivocarse, y hacer las cosas bien y equivocarse. Por supuesto que creo en que uno está muchas veces más predispuesto para que las cosas salgan de una manera emotiva, emocionante. Es decir, si quieres llamarlo inspiración, podemos llamarlo inspiración, pero no creo que tenga que ver con las musas, sino que creo que tiene que ver básicamente con un tema de trabajo. Y eso se divide en dos cosas: en lo que a mí me toca hacer porque yo decido hacerlo, que es lo que por ejemplo pasó en la pandemia.
cuando de repente cerraron todo y de repente cancelaron la gira que teníamos por toda España de West Side Story, y me quedé en mi casa y bueno, ¿ahora qué hago? Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a componer sin ningún tipo de encargo, para mí. Y eso es fantástico. Es decir, y por otro lado es cuando de repente alguien te llama y dice, tengo este libro, tengo esta temática, me gustaría trabajar esto, y ahí, en función de una información que te dan de una manera externa, empiezas a trabajar. Mira, yo en este momento lo que estoy haciendo es, termino con Matilda ahora, y estoy en proceso de composición de la segunda y tercera temporada de una serie que hice para Disney, que es Viaje al Centro de la Tierra, que es una serie que está basada, una serie adolescente, para adolescentes, que está basada en los cuentos de Julio Verne. Lo interesante de esa serie, que no es que esté haciendo propaganda de Disney, sino que es la primera vez que fuera de Hollywood, fuera de Estados Unidos, ¿no es cierto?, se trabaja un proyecto latinoamericano con la misma tecnología, por ejemplo, que Star Wars. Entonces eso es muy interesante en cuanto a lo que es el por qué se hizo. Entonces se hace la segunda y la tercera temporada y estoy en proceso de composición de eso. Estoy haciendo la música para otro documental y empezar a pensar en cosas para el año que viene que tienen que ver básicamente con propuestas propias y personales como compositor, más que espectáculos de gran formato. Eso quizás vengo de nuevo un poco más adelante.